estás? Soy Berta de Melo, psicóloga y escritora, además de formadora de coaches. El concepto de madrastra o de padrastro viene muchas veces cargado de prejuicios, de mitos, de cuentos de hadas y de mucha complejidad también. Pero la verdad, en el consultorio, en terapias, en conversaciones y en historias de amigos y de conocidos, sabemos que vivir la experiencia de ser padrastro o madrastra es muy, muy diferente. Hace algunos años, un amigo mío, psicólogo, después de divorciado, conoció a una mujer que era su vecina y que tenía 3 hijos en edad adolescente. Él empezó a salir con ella, a tratarse, a conocerse, hubo química y decidieron casarse. Ella se mudó a la casa de mi amigo, de este psicólogo, con sus 3 hijos, el mayor apenas 14 años. Vivieron juntos por 10 años. Él, mi amigo, nunca tuvo hijos, sí estuvo casado anteriormente, pero no tuvo hijos. Entonces esos 3 niños, 2 hombrecitos y una mujer, constituían el símbolo de lo que él quería. Él quería tener niños y de pronto llegaron los niños, aunque creciditos, llegaron en un momento en que él creía que su vida era ideal. Él pagó todo, pagó desde la escuela hasta los pequeños gustos, las salidas. En algún momento llegaron a llamarlo papá y él estaba más enganchado a los niños que a la propia esposa. Fueron sus hijos, él los sintió sus hijos. Y en algún momento me dijo, ellos son mis hijos. No me importa la historia de su padre, que además era un hombre ausente, divorciado de la mamá, pero ausente. No me importa la historia del padre, porque ellos son mis hijos. 10 años después, ellos se separan, se divorcian. La esposa decide salir de la casa a su propia casa y los 3 hijos, que en ese entonces ya eran jóvenes, salieron con ella, tomaron alianza con ella, con la mamá, y se fueron. Pregúntenme si alguna vez uno de ellos llamó por teléfono o visitó al que llamaba papá. No. Y él me comentaba eso con un sentimiento de pérdida, de nostalgia, de incredulidad y en el proceso de aceptación. En algún momento le dije yo, quiérelos porque así lo deseas, dales lo que tú crees que tienes que darle o que quieres, pero anótate en un papelito todos los días esto y míralo siempre en algún lugar secreto. Ellos no son tus hijos. Si los propios hijos abandonan a los padres, se desconectan, no es que vuelen, porque volar es importante, sino que se desconectan y abandonan, ¿cuál es la historia de los hijastros? Entonces hoy día vamos a hablar sobre el tema de las madrastras. Vamos a tomar otro video para hablar del tema de los padrastros. Porque los hombres, el espacio de los hombres, la psicología de los hombres, el contexto de los hombres, las experiencias, las ausencias, las penas, la depresión de los hombres, no se habla mucho. Y es importante hablarlo. Las niñas importan, siempre lo he dicho, y los niños también. Entonces, hay un contexto especial en el que el hombre necesita ser escuchado, apoyado y guiado como todo ser humano. Pero hoy específicamente vamos a hablar sobre el tema de las madrastras y vamos a empezar el diálogo. Vamos a abrir la puerta para ese diálogo, cómo se vive esa experiencia de ser madrastra. A partir de mi experiencia como psicóloga clínica, como coach, viendo casos, escuchando casos, conociendo experiencias y además también desde mi punto de vista personal como madrastra, porque sí, soy madrastra de 2 hombres ya mayores, uno
ya fallecido y el otro con vida y que vive muy cerca a nosotros. Hoy también vamos a quebrar todas esas mitos, esas creencias sobre las madrastras. Pensamos que convertirse en madrastra no es una gran cosa, que es fácil, yo lo voy a poder hacer, yo lo voy a poder superar. Y espero que este video lo vean quienes todavía no se han casado con mujeres con hijos o con hombres con hijos, para que antes de tomar cualquier decisión hagan una pausa, se establezcan un diálogo y, escuchando experiencias de otras personas, decidan con objetividad si me atrevo o no me atrevo, puedo manejar la indiferencia, puedo manejar los conflictos, puedo manejar la ingratitud. Hoy vamos a conversar sobre el tema de las madrastras, cuál es verdaderamente ese panorama y darte algunas estrategias, pero como te dije, vamos a abrir la puertita para el diálogo. Vamos a hablar de la fase número 1, que tiene que ver con la trampa en que caemos las madrastras o las futuras madrastras cuando se trata del tema de las expectativas. Lo primero, la falla más común es pensar que vamos a ser la madre ideal de ellos o que ellos nos van a querer de inmediato, o tal vez que forzar el afecto es lo único que queda, o pensar que ellos van a vivir su propia vida si son adultos o son jóvenes, pero en el caso de que sean niños, la falla más común es pensar que en algún momento, aunque sepamos que no y lo decimos, no soy tu mamá, no pretendo sustituir a tu mamá, no vamos a dejar a tu mamá de lado, siempre hay un concepto equivocado de como querer ser la segunda mamá. Y la verdad que segundas mamás no existen, segundos papás no existen. El concepto clave para esto es que ese vínculo no va a ser espontáneo como el que tienes cuando tienes tus propios niños, sino que es un vínculo que va a tardar mucho en construirse, que a lo mejor piensas que ya es un puente construido como el de mi amigo y de pronto se cae. El consejo práctico en esta primera fase es: baja la presión, no tengas muchas expectativas, no tienes que ser perfecta porque estás aprendiendo, porque estás entrando en una experiencia nueva, pero sí tienes que tener claridad, conocer, escuchar y guiarte de cómo va a ser tu papel siendo madrastra. No eres la sustituta de la mamá, sino más bien eres un adulto que llega a integrarse a una nueva modalidad de familia. Es diferente si los hijastros son niños pequeños, si son adolescentes o si son adultos. También es diferente entrar como madrastra cuando son niños pequeños y la mamá falleció. Entonces los niños están como en algún momento, dependiendo de la edad, pueden estar totalmente ansiosos de abrazar nuevamente y de tener a una mamá. Y tú entras en ese espacio ideal donde los niños con el tiempo hasta van a olvidar esas pequeñas memorias de la mamá, dependiendo de la edad en que se fue la mamá, y a lo mejor caen tendido a tus brazos por el amor que tú les das. Entonces hay diferentes escenarios, diferentes auditorios cuando se entra en este papel de ser madrastra.